Parece que es una donación que se hizo. ¿Esto es suyo también? Sí. Este es esto y aquí está. A ver, amén. Porque si no, Biblia que se quede acá va a ser vendida en eBay y una subasta para Pro Templo. Así que bien. Bueno, capítulo 6. Capítulo 6 de Génesis. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ya habíamos analizado un poco esto y habíamos visto algunas de las tendencias interpretativas que había sobre este texto. ¿Okay? Habíamos visto, por ejemplo, que la interpretación estándar en nuestros tiempos es que los hijos de los hombres se refería a... No, los hijos de los hombres... No, hermanos, escuchen la pregunta. Que los hijos de los hombres se refería a qué? ¿A la descendencia de Seth? No. No. Hijos de los hombres. A los descendientes de Caín. Como decía Simón Bolívar, me parece que he arado en el mar. Ok. A pesar de que llevamos como 4 semanas en el mismo, me parece que no hemos hecho mucho, no hemos progresado mucho. Ok. Los hijos de los hombres, ¿se acuerdan? La interpretación que ha venido a ser estándar después de Agustín es que se refería a los descendientes de Caín, que era una raza perversa. Esa es la interpretación de Agustín. ¿Cuál es la interpretación de Agustín? Que son hijos de Caín, que es una raza perversa. Y que los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set, que es la... Okay, eso es lo que interpreta. ¿Okay? Ahora, problemas con esta interpretación. A ver si ustedes pueden decirme un poquito cuáles son los problemas con esta interpretación. ¿Se repartieron las tarjeticas? Bueno, ¿Cómo que no hay? O sea, había una turba de tarjetas. claro. Bueno, escriban en sus propios papeles. La iglesia no puede estarles proveyendo a ustedes un costo bastante... ¿Sabe qué lindo sería? Bueno, escríbanlo en billetes de $10 las preguntas y tráiganlas, entonces yo con gusto le contestaré. Depende de la denominación del billete, será la premura con que la respuesta será, ¿no? Pero pregunta, ¿cuáles son los problemas con esta interpretación? A ver si se acuerdan un poquito. Yo quiero, hermanos, recuerden algo y se lo repito y se lo repito y se lo repito. Si ustedes no toman notas, y si no toman notas, por lo menos memoricen estas cosas. Porque de qué sirve que usted venga, ¿se acuerdan lo que dice la Escritura? Dice el hombre olvidadizo que viene, que mira su rostro en un espejo, se vuelve y después se olvida la apariencia de su rostro. No podemos ser oidores olvidadizos, tenemos que aprender, ¿no? Porque si no aprendemos, mejor nos quedamos en casa viendo, no sé, la Rosa de Guadalupe o algo de eso, ¿no? Okay. Cada vez los papelitos más pequeños para que las preguntas sean más breves. Bien, ¿cuáles son los problemas con la interpretación de decir que los hijos de los hombres se refiere a la descendencia de Caín y los hijos de Set de los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set? ¿Cuáles son los problemas que pueden existir en esta interpretación? Que unos hombres necesitarían un salvador y los otros no, porque ya son hijos de Dios. Claro, una de lo que se estimaría de esto es que la maldad es algo como que hereditario, por decir así, y solamente se heredó por la línea de Caín. Pero eso entonces significa que, ¿por qué razón no se heredó por la línea de Set? ¿Acaso no es Set hijo de un Adán caído? ¿No? Entonces puede decirse, sí, pero es que Caín mató a su hermano. Entonces el pecado de Caín es peor que el pecado de Adán. Entonces abre a muchas inconsistencias, como problemas. También implica que estamos creando acepción de personas. Pues alguien entonces, por el hecho de que nació en una familia, nace entonces bajo condenación. ¿Qué culpa tiene una persona de pertenecer a una tribu o a una familia? O tener una filogénesis específica. Es decir, nadie es culpable por eso, ¿no? Además se estaría admitiendo una predeterminación. Exactamente. Y Dios dice que Dios no hace acepción de personas. Dice que el alma que pecare,
esa morirá. No dice, bueno, a no ser que tú seas descendiente de Caín, entonces estás listo. Entonces, esos son los problemas interpretativos. No es de sorprender que Agustín sostenga esta postura. ¿Por qué no es de sorprender que Agustín sostenga esta postura? ¿Quién era Agustín? Por su posición en cuanto a la predestinación y a la elección canónica. Claro, Agustín decía que ya antes de que las personas nacieran se había determinado su fin, si iban al cielo o si iban al infierno. Otro detalle que me parece que se deriva del texto dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse. En ese hombres incluye ¿qué? Solamente a los hijos de Caín y no a los hijos de Set. Hombres es hombre, a la descendencia de Adán. Entonces cuando nos dice aquí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, según Dios le había dicho de multiplicarse, etcétera, tanto los descendientes de Caín como los descendientes de Set, ¿qué ocurre? Y ahora nos contrasta los hombres con los hijos de Dios. Nótese que el contraste no es, nosotros porque leemos versículos posteriores, contrastamos las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Pero inicialmente la comparación no es de las hijas de los hombres con los hijos de Dios, es los hombres con los hijos de Dios. Mire el versículo. ¿Qué dice? Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Entonces la comparación no es hijo de Dios, hija de hombre. La comparación es hombres, hijos de Dios. Entonces aquí está hablando de dos clases diferentes de entidades, por decir así. De categorías, son dos categorías. Tenemos hombres, y los hombres, ¿qué es lo que tienen? Hijas, ¿no? Hijas e hijos. Y los hijos de Dios, entonces, ¿qué tienen? Esa es la pregunta. Yo les escribí aquí, en hebreo, la palabra Bene Ha-Elohim, ¿ok? Lo que pasa es que está escrita del otro lado, ¿no? Bene Ha-Elohim. Ha es el participio de el Dios. ¿Okay? La palabra Elohim en hebreo es ambiguo, porque se usa para referirse a Dios, pero también se usa para referirse a dioses. Entonces la pregunta es, ¿cómo se traduce esta palabra? ¿Los hijos de Dios o los hijos de los dioses? Les voy a leer un comentario que se encuentra en la glosa ordinaria. Muchito café. En la glosa ordinaria, ¿se acuerdan de la glosa ordinaria que yo siempre les comento? ¿Quién se acuerda que es la glosa ordinaria? A ver, ¿quién nos puede ilustrar? Los comentarios al margen. Son notas, es lo que se llama la marginalia. No, las notas es el comentario bíblico más antiguo, un comentario bíblico medieval. Les recomiendo que compren, esté en inglés, los angloparlantes, como le dicen, ¿no? Los angloparlantes, you saw this one, right? Esta copia es la primera traducción al inglés. ¿Ok? Yo se la di. Gracias. Él la tradujo, aquí tenemos al traductor con nosotros. Lamentablemente no está en español. ¿Sabe qué he pensado? Aunque no lo crea, estoy escribiendo un libro ahora, pero cuando lo termine, he estado pensando en traducir la glosa al español. Hacer una Biblia, una versión Reina Valera, pero traducir la glosa, para tener nosotros en nuestro idioma la glosa, ¿no? Lamentablemente no se ha traducido el español. Mañana se la sacamos ya. Mañana, claro, ¿no? Yo sé, usted lo ponen en AI, y lo sacan, así. Así de rápido. Bueno, o mejor les recomiendo que la lean el latín original. Pero bueno, vamos a ver el comentario que dice aquí en la glosa ordinaria. Dice aquí, esto lo comenta Jerónimo, ¿quién se acuerda que era Jerónimo? El traductor de la Biblia de la Vulgata. Dice, si Jerónimo dice, en el hebreo Elohim tiene un nombre común, un número común que denota tanto Dios como dioses. Por tanto, Aquila, otro padre de la iglesia, dice, se atrevió a traducirlo de esta manera, los hijos de los dioses, pensando que la palabra se refiere a los santos dioses o ángeles. Simaco, siguiéndolo, dice, los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres. En la misma glosa vemos otro comentario.
que dice los hijos de Dios son los hijos piadosos de Set. Y aquí vemos la interpretación agustiniana, que fueron movidos a concupiscencia y aceptaron las esposas como esposas a las hijas de los hombres que son descendientes de Caín. Y esta unión produjo hombres de inmenso tamaño, que eran poderosos y arrogantes en fuerza y desordenados en su conducta. Estos hombres se les llamó gigantes. ¿No es increíble que tales gigantes deban existir, puedan ser generados por hombres, más bien que por ángeles, o por demonios que son flagrantes con las mujeres? Porque aún después del diluvio vemos que hombres de tal estatura existieron entre los hombres. Ahora, varias cosas sobre este comentario que quiero anotar. Primeramente, una que acepta la interpretación agustiniana de que los hijos de Dios son los descendientes de Set. Pero ahora, ¿por qué razón era pecado que los hijos de Set tomaran esposas de las hijas de Caín? ¿Dónde nos dice en la Escritura que eso estaba prohibido? ¿Dónde hubo una prohibición divina donde dice que, ¿cómo se llama? Que como que hubo una separación. Que una separación, que no te puedes casar. ¿Dónde? Al contrario, más bien había una prescripción divina diciendo multiplicados. Entonces, aquí está asumiendo algo que el texto claramente no nos está diciendo. ¿Okay? Dice que esta unión, y otra cosa que quiero notar interesante, que el resultado de la unión de los hijos de Set, hombres, con las hijas de Caín, mujeres, produjo gigantes. ¿Y por qué si eran hombres, la raza humana, lo que se estaba reproduciendo, por qué entonces se reproduce la raza de gigantes? ¿Qué mutación hubo ahí? ¿Qué ocurre ahí? Eso nos suena un poco extraño. ¿Por qué la mezcla de estos dos linajes produce gigantes? No vemos eso en la humanidad. Porque vemos que los amalecitas, por ejemplo, o los cananeos, los de Basán, ¿por qué producían gigantes esas personas, pero no los israelitas o las otras personas que habitaban el mundo? Entonces, eso es otro detalle interesante. El autor nos va a defender la postura de que habían hombres de gran estatura, ok, pero no estás explicando el punto que estás haciendo. ¿Por qué de esa unión se nos dice específicamente de esa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? De esa unión se nos dice que nacieron gigantes. ¿Qué de peculiar hay en eso? Si los gigantes nacieran esporádicamente por cualquier mutación genética de cualquier mezcla de razas humanas. ¿Entiende el argumento que estoy tratando de hacer acá? Y finalmente, confiesa que dice que no tiene que necesariamente ser la unión de ángeles con mujeres, ni de demonios, que admite que tienen relaciones con mujeres. Incluso esta glosa nos comenta de que hay demonios que tenían relaciones con mujeres. En la Edad Media había una concepción de una especie de demonio específica que se llamaba incubus. Y estaba también que incubus era una especie de demonio femenino que, de acuerdo a algunos pensadores medievales, se subía sobre los hombres, sobre el hombre a las 3 de la mañana específicamente, porque las 3 de la mañana tenía un significado para el pensamiento medieval, porque Cristo fue crucificado a las 3 de la tarde, y opuesto, ¿no? La antípoda de las 3 de la tarde es las 3 de la mañana, que era la hora más oscura, de acuerdo al pensamiento medieval, ¿no? Entonces los medievales, de hecho, se despertaban a las 3 de la mañana para orar, etc. Bueno, entonces este incubo, según se comentaba, se subía encima del pecho de los hombres, ¿no? Y provocaba sueños eróticos, etc. Había una contraparte femenina también que se llamaba el espíritu, el súcubo, ¿no? Entonces los medievales concebían o entendían por lo menos que había ciertos demonios que tenían una forma de aparearse con la humanidad. Les estoy diciendo todo esto no porque es lo que yo les estoy enseñando ni es lo que yo sostengo, les estoy diciendo para que entiendan el contexto de las maneras en que esto ha sido matizado o que se entiende. ¿Okay? Una pregunta, porque hay una cosa como que me he perdido. Cuando habla de los hijos de Dios, en un momento hemos conversado esto, los hijos de Dios tienen los demonios caídos, ángeles
caídos que se llegaron a las hijas de los hombres, ¿no? Que estos demonios viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ella y por ese lado yo podría entender el tema de que sean gigantes, porque no estamos hablando de un hombre, porque tanto los hijos de Enoch como los hijos de Caín son hombres, Sí. 46 como somos, Sí. bonitos, como todos. Pero si es el caso de que son ángeles caídos, ya estamos hablando de otra contextura, otra constitución genética, que de repente a mí me podría explicar eso. Bueno, de hecho, esa interpretación antes de Agustín fue la interpretación estándar que aceptaban los cristianos. Si usted lee la escritura, como les mostré la semana pasada, que leímos en el libro de Judas, Judas aparentemente esto es lo que pensaba también, refiriéndose a los ángeles que no guardaron, dice, su morada, ¿no? Pedro también habla exactamente de lo mismo, que no guardaron, dice, su dignidad, sino que abandonaron su morada. Y dice entonces, de igual manera, que estos, refiriéndose a los ángeles, los sodomitas, habían cometido también uniones, lo que se llama contra natura. ¿Okay? Entonces, lo que habían hecho los hombres entre sí, abandonando, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el uso natural de la mujer y asimismo el hombre con el uso natural el uso natural del hombre y asesinaron, mataron contra el cometieron recibiendo en sí mismo la retribución de vida, que dice a su extravío, ¿no? Dice, de la misma manera que estos hombres cometieron estos actos, dice, así estos, ¿quiénes son estos? Los ángeles que no guardaron su morada. Entonces, y vemos aún más, vemos que Judas cita al libro de Enoch textualmente, y porque vemos que hace el uso cuando dice, como dice, nótese algo interesante, dice, como dice Enoch, séptimo desde Adán, como profetizó Enoch, séptimo de Adán, y entonces cita, vino Jehová con sus millares de ángeles, y repite la palabra impío, que actuaron impíamente porque eran impíos, y esa repetición del lenguaje de impío, lo encontramos, es una cita textual del libro de Enoch. Entonces, solo para precisar, cuando hablamos de los hijos de Dios, no necesariamente estamos hablando de la esencia de ser, que somos hombres como todos. Estamos hablando de ángeles. Es decir, en el libro de Job también dice lo mismo. Los hijos de Dios se reunieron. Todas las veces que se menciona, Satanás, ¿no? si los hijos de Dios aquí se refiriera a la unión, a la descendencia de Set, sería una excepción, porque todas las otras veces que se refiere a hijos de Dios se está refiriendo a ángeles y no hombres. ¿Okay? Entonces, eso me da pauta, es decir, los argumentos a favor de esto referirse a seres angelicales, ¿no? Es más contundente. De hecho, Pablo mismo nos dice que cuando se le pregunta si creo que es la primera de 2 de Corintios, cuando habla si la mujer debe usar velo o no, dice, ¿por qué? Por los ángeles. Dice, debe cubrirse la cabeza de la mujer. En el capítulo 19 del libro de Enoch dice lo siguiente, y Uriel me dijo, Uriel es uno de los 4 arcángeles, aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres y sus espíritus. Antes de llegar allá, porque hay varias cosas que quiero comentarles sobre eso, quiero hacer también una lectura que ya se los leí, pero los padres de la iglesia, algunos pensaban que el libro de Enoch era canónico. Yo no creo que es canónico. La iglesia, el testimonio de la iglesia ha sido que el libro de Enoch no es un libro canónico, aunque es citado por el libro de Judas. Eso no le da canonicidad, porque de hecho vemos que el apóstol Pablo mismo ha citado también a los escritores, a Crisipo y a otros poetas paganos, y no significa que estos escritos paganos son canónicos, ¿okay? Simplemente que se está citando para dar una enseñanza específica. Por ejemplo, cuando el Señor mismo se le aparece a Pablo y dice, Saulo, Saulo, dura cosa contra el aguijón. Esa cita, donde único aparece en la antigüedad, es en el libro de Esclipio a Agamenón, cuando dice, literalmente, dura cosa dar cosas contra el aguijón. No era un dicho que existía en aquel entonces. La única otra frase, cita que aparece, este dicho o este refrán, es en ese texto que les estoy diciendo. ¿Okay?
Justino Mártir pensaba que el libro era canónico y como les mencioné la última vez, Ireneo también pensaba lo siguiente. Él habla de que la maldad descendió, se lo leí, no lo voy a volver a leer, pero vemos que dice que la maldad descendió continuamente, alcanzó la raza humana, solo un poco de semilla de justicia en ella quedaba, porque además sobre la tierra tenían uniones ilegítimas. Los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres, quienes dieron a luz hijos que por su enorme estatura fueron llamados gigantes. Eso nos menciona Ireneo de León. Y si no me equivoco, ¿cómo se llama este? Tengo el cerebro ya cansado a esta hora, pero no me acuerdo ahora el nombre, se me fue de la mente. Otro padre de la iglesia que también pensaba lo mismo. Pero bueno. Solamente para precisar, cuando hablamos de los hijos de Dios, estamos hablando de ángeles caídos. Sí. No hijos de no. No. Cuando estamos hablando, yo antiguamente sostenía la postura de Agustín y la postura aceptada por la mayoría de la iglesia moderna, aunque el consenso de la iglesia antigua, los primeros cristianos, fue que esta unión era la unión de ángeles con hombres. Uno de los argumentos que se ha hecho fue que el Señor Jesús, cuando nos dice, en el cielo seréis, cuando los fariseos tientan al Señor con la cuestión del matrimonio, dicen, en el cielo seréis como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Eso no significa, de ahí casarse y darse en casamiento. Fíjese que el Señor no dice que no se reproducen ni pueden reproducirse, eso es otra cuestión, sino que dice que no se casan ni se dan en casamiento. Son seres. Los seres humanos nos casamos y nos damos en casamiento, pero nos dice que en el mundo venidero seremos como los ángeles. No que no pueden casarse ni darse en casamiento, sino que simplemente no lo haremos, ¿no? De la misma manera que en el mundo venidero no vamos a dormir, porque no hay necesidad de sueño, no hay necesidad de restaurar el cuerpo. Entonces, bueno, exacto. Entonces, bueno, esa es la postura. Ahora, no significa que los ángeles o que el espíritu no pueda causar procreación. De hecho, les he comentado que en la procreación humana no es algo material lo que ocurre, es algo espiritual. Lo que causa que la materia en las células contengan vida y se reproduzcan, etc., son causas espirituales, causas inmateriales, no causas materiales, ¿no? Es decir, de otra manera, incluso piense en la propia mente que usted tiene. Su mente no es algo físico. Yo no puedo medir un pensamiento ni sacar, a ver, vamos a sacar este pensamiento y guardarlo en este tubito para mañana, ¿no? Entonces, de hecho, el Señor mismo, Dios Todopoderoso, que es el espíritu más puro que existe, es un acto puro, hizo que una mujer concibiera del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que el Espíritu, porque si el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, no debe de sorprendernos que un ser inferior, infinitamente inferior a Dios, pueda causar una concepción. ¿Okay? Entonces, esas son las defensas de esos argumentos. Preguntas, escríbanlas en el papelito. Dice entonces, otro argumento que hace Agustín, dice, y Jehová, dice en el 2, viendo que los hijos de las hijas de los hombres viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok, bueno, no está más que sentado aquí, que dice Dios que no contenderá con el hombre, porque el hombre es carne. Entonces yo pensé que estaba hablando de los hijos de Dios, que eran ángeles. ¿Por qué nos dice aquí que es carne? Esto parecería que entonces se inclina la balanza al lado de los que sostienen la teoría de Set y Caín. Pero ¿qué respuesta se le puede dar a esto? Yo quiero que ustedes piensen también un poquito. Son 120 años tanto para los hijos del uno como para los hijos del otro. No. Pero ¿por qué dice aquí? Dice
que no contenderá mi espíritu. Si yo estoy mostrando que aquí se está refiriendo a ángeles caídos que tuvieron uniones ilegítimas con mujeres y produjeron gigantes, ¿cómo entonces dice no contenderá mi espíritu con el hombre? No dice con el ángel, dice, y dice porque es carne. Porque ese hombre tiene un Porque ese espíritu hombre malo. Ese hombre, ¿Qué hombre? el hombre de la carne, el que es carne. Pero No contenderá mi espíritu no. con el hombre. Sí, pero sí, el punto es, no me enfadaré con ellos, no pasaré luchas por ellos. no, hermanos, no están entendiendo la pregunta. Dos oídos, una sola cosa para escuchar. A ver. La respuesta sería que porque ellos cuando llegan a la tierra se vuelven hombres, o sea, ¿cómo se llama? Se encarnan. Se meten en cuerpos de hombre, ¿no? Algo así. No, está más cerca, pero no. Repita la pregunta, por favor. La pregunta es, si el argumento es, o la interpretación es, que los hijos de Dios son ángeles, no hombres, los ángeles no tienen cuerpo, no son de carne. Pero aquí nos dice que el Señor dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Si estamos hablando que son ángeles los que causaron este daño, ¿cómo entonces dice aquí que es? Alirio, se me levantó la mano y ya por último se levantó él. Sí, súbese arriba de la mesa, hermano, así. Tiene una interpretación a esta. No quiero una respuesta a la pregunta que hice. Una respuesta a la pregunta. Sí. Porque siendo ángeles se mezclaron con hombres, ¿por qué Dios solo le llama la atención a los hijos de los hombres? Sí. O a los hombres. Por lo que del resultado de la combinación entre ángeles y hombres no salieron seres angelicales, sino que fueron gigantes que seguían siendo hombres. O sea, esa mezcla es la que Dios no va a contender con ellos. Pero Dios no trata con los ángeles, Dios siempre ha tratado de cuidar su máxima creación, que es la imagen de Dios, de los hombres. Pienso yo. Muy buena interpretación y de hecho aceptada. Cuando nosotros vemos la palabra hombre, pensamos inmediatamente en la raza humana. La palabra hombre, de hecho los griegos, incluso en latín, ¿okay? Los griegos tenían diferentes palabras para significar hombre. Por ejemplo, en griego, ¿cómo decimos hombre? Una palabra griega para decir hombre. Ustedes todos se saben esa palabra. Hombre. ¿Cómo empieza? ¿Con qué letra empieza? A. No, hermano, no sigan repitiendo a Adán porque ya le he dicho 15 veces que no, y sin Adán, no. Andros, ese es uno. Andros es para referirse al hombre masculino. Ok, al macho de la especie. ¿Y qué antropos? Antropos es una palabra para referirse a hombre, pero a hombre como la especie, la humanidad, el hombre, no este hombre específico, sino el hombre. ¿Y qué cuando dice, por ejemplo, la palabra arsenio? Esa es otra palabra griega para referirse. Entonces, vemos que depende de lo que se está refiriendo, lo que se está usando, en el sentido en que se usa, porque el hebreo no es como el griego, no es tan específico. Entonces, cuando aquí se usa la palabra hombre, no se está refiriendo solamente a la raza humana, sino se está refiriendo a un ser intelectual encarnado. Si existe un ser intelectual encarnado, a eso se le denomina como hombre o antropos. Quiere decir que si de repente hay por ejemplo, le voy a mencionar varios seres míticos que no existen, que caerían bajo esta definición de la palabra hombre. Un duende, ¿ok? Qué sé yo, dime otra Una sirena. Un gnomo. Se caería bajo porque es un ser intelectual, ¿ok? Un ser que tiene un alma intelectual y está encarnado. Entonces, eso es un hombre bajo esta definición de antropo, pero no es un hombre humano. Esa es la diferencia. Dime, a ver. Te voy a decir un pitufo. Demasiado para ustedes. Papá Pitufo, por ejemplo. Papá Pitufo sería un hombre. ¿Entiende lo que estamos hablando? Entonces,
Cuando leemos aquí la palabra no contendrá mi espíritu con el hombre, se está refiriendo no necesariamente al hombre que Dios hizo, sino No a su creación. no a su creación, no al hombre imagen de Dios, sino al hombre como un ser intelectual encarnado. Es decir, los resultados de estas alianzas entre el ángel y la mujer, ¿van cayendo sí o no? ¿O están más perdidos que antes? Estamos hablando de seres mutados. Sí, pero seres que son sustancias intelectuales, que tienen un alma y tienen un cuerpo. Tiene las características, pero No, son, pero no son humanos, que es una mezcla, un híbrido. ¿Ok? ¿Están claros o están perdidos, hermanos? No, ya estamos en camino, estamos en ritmo. Porque veo varios hermanos que me miran Yo como... sé, pastor, que vas a entrar ahora. Estamos, Yo sé que vas a entrar ahora en el versículo 4. Ahora ¿Sí? mismo explicando. Las personas que, digamos, tienen la postura de que los hijos de Dios eran la descendencia de Seth, dicen, según lo que interpretan del versículo 4, que el versículo 4 no indica de que los gigantes vienen precisamente de esa unión, sino que había gigantes y después, como dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Entonces ellos muestran que ahí está la separación entre los gigantes y lo que vino a aparecer con esa unión entre los hijos. Entonces, El problema creo que es- esa es la postura que tienen. Esa es la postura, pero- usan uno de esos argumentos Sí, para- pero está mal porque es una mala interpretación. Fíjate lo que dice. Ahora, recuerda que esto fue escrito sin comas y sin espacios. ¿Okay? Nosotros pusimos las comas aquí. Por ejemplo, le voy a dar un versículo que... de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué momento va el ladrón al paraíso? Hoy, el día cuando Jesús se lo dijo, o el hoy se refiere a cuando el Señor Jesús le dijo eso. ¿Está viendo el problema? Las comas no fueron inspiradas por Dios. Exacto. Las comas fueron puestas por los traductores. Exacto. ¿Entienden lo que le digo? Cambia el sentido. Y cambia es decir, no lo cambia tanto por siendo una doctrina nueva, No. sino simplemente no sabemos cuándo fue que el ladrón fue al paraíso. Fue en ese momento y le voy a decir, y aquí pongo yo, sin querer errar en herejía, no me apedreen después, pero la pregunta es la siguiente. El Señor Jesús le dice, de cierto te digo, o la interpretación que a mí me parece es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso en el futuro. Porque cuando el Señor murió, ¿qué pasó? No fue al paraíso. Claro. ¿Fue a dónde? Al infierno. A no ser que el infierno sea un paraíso. Entonces, yo creo que el Señor le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿No? O algunos lo interpretan, la Trinidad, iba a estar presente en la Trinidad. Ok, perfecto, porque el Hijo de Dios sí estaba en el paraíso, a la misma vez que estaba en él. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Ya, yo sé que con eso van a quedar ustedes calculando ahora. Después la hermana Mariana la semana que viene va a venir con la cabeza así. Bien. El problema es, vamos a leer cuidadosamente ese texto. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué días? ¿Qué días? Antediluviano, antes del diluvio. Y también después. Póngale ahí una coma. Que se llegaron los hijos de los hombres. Quiere decir que este llegarse de los hijos de los hombres a las hijas, de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, fue un evento que ocurrió antes del diluvio y después del diluvio. Por eso, nótese algo interesante. ¿Por qué menciona el hecho de que había gigantes en relación a la unión de los hijos de los hijos de Dios con los hijos de los hombres? Para que nos quede claro el origen de los gigantes. Obviamente el testimonio que tenemos de los padres de la iglesia y el testimonio que tenemos de la escritura es que hubo una unión ilegítima. Es decir, no me crean a mí, créanle al apóstol Judas. Sí, se entiende que con el diluvio Dice aquí, radicó todo. mira, dice, claro, porque ¿de dónde salieron entonces después los A gigantes? menos que los Porque, ángeles a ver, caigan la por pregunta es, si los gigantes salieron de la unión de la descendencia de Set con los hijos de Caín, pregunta, ¿qué pasó con la descendencia de Caín después del diluvio? ¿Había descendencia de Caín? Ya no. No. Ya no.
Ya no. Y en 13:33, acá con números 13:33 dice, ya había gigantes. No. Después del diluvio, ya no había descendencia de Caín. Estaba más que Noé. Solo estaba Noé y 7 personas más. 7 personas más. Pero Es decir, ¿quién pertenece a a Set, no Caín. ¿No Caín? No. Entonces, si la unión viene porque los hijos puros descendientes de Set se unieron con los hijos, las mujeres impuras descendientes de Caín, ¿cómo entonces es posible que después de que solamente queda el linaje de Set, no hay, todos los demás fueron desechos, el único linaje que queda es el linaje de Set? ¿Por qué? Porque solo fue Noé salvo y su familia, a no ser que los otros hayan flotado en una tabla y no nos haya dicho la Biblia, ¿no? Eran cubanos, que venían en balsa o no se ofenden después los hermanos cubanos que nos están oyendo por eso. Yo soy cubano, puedo hacer ese chiste. Podría ser. Sí, podría ser. Entonces, si después de que todas las razas fueron exterminadas, entonces ¿cómo explicamos la regeneración de gigantes después? Si Agustín tenía razón, y esto es el resultado del linaje puro de Set con el linaje impuro de Caín, después que eliminamos el linaje impuro de Caín y solo queda el linaje de Set, ¿cómo entonces volvemos a ver gigantes? Lo que sí queda después del diluvio es ¿qué cosa? Ángeles y hombres. Entonces vemos que dice el apóstol Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esto en el primer capítulo de Judas, si nos están perdidos. Capítulo 1 de Judas, verso 6. Segunda de Judas. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora mire la comparación. Yo quiero que nótese algo. Los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué fue lo que hicieron estos ángeles? Y ahora nos dice, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Como Sodoma y Gomorra. Está comparando, ¿no? Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los ángeles que no guardaron su dignidad, etc. Habiendo que fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los ángeles? Fornicaron. Nos está diciendo aquí, de la misma manera que aquellos fornicaron. Entonces quiere decir que los ángeles cometieron una especie de fornicación, un vicio contra la naturaleza que produjo este resultado, esta perturbación grande. ¿Ven? La respuesta de Dios es contundente y severa. Todas las demás, ¿qué hace? El Señor manda un ejército para que te extermine, manda para que... Pero el hecho que Dios dice, voy a raer, esto no tiene arreglo. Ha sido una corrupción, es algo sistémico. Es algo, es un arroz con mango que esto no hay manera de resolver. ¿Está viendo cómo le digo? Entonces, eso también hasta antes del diluvio. Por eso es que dice, había gigantes antes y también después que se llegaron los hijos de Dios. Es decir, la razón, lo que el texto está diciendo, que la razón por la que había ángeles es que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Eso es lo que está diciendo ese texto. Lo que pasa es que lo leemos a la ligera y empujamos aquí una interpretación específica que queremos. Pero lean el texto y díganme si esta no es la interpretación correcta. Había gigantes en la tierra en aquellos días, antes del diluvio, y también después del diluvio, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo que me está diciendo aquí es que hubo una especie de gigantes que existió antes y después del diluvio. ¿Por qué? Que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, en el diluvio quedaron exterminados, pero volvieron a hacer... Volvió a ocurrir. Hubo otra caída. La historia no termina aquí. Claro. Ahora, el Señor dice esto y Él extermina. Ahora, en el libro de Enoc dice algo interesante. Porque los demonios, si ustedes miran en el Nuevo Testamento, ¿cuál es un nombre que se usa para referirse a los demonios?
¿Cómo dice Ángeles. espíritu? No, nunca se le llama a un demonio ángel en el Nuevo Testamento. Nos enseña la iglesia que los ángeles, los demonios son ángeles caídos. No dice eso en la Escritura. No estoy diciendo que no sea el caso. Estoy diciendo simplemente que en el Nuevo Testamento nunca se le dice a un demonio ángel. ¿Cómo se le dice? Siempre. Espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Y ahora póngase a analizar por qué espíritu inmundo. ¿Qué es lo que hacía inmundo en la Biblia? Por ejemplo, ¿cuándo dice Dios que algo era inmundicia? Habían varias cosas. Por ejemplo, varias situaciones orgánicas. Por ejemplo, la mujer tiene una situación mensual, como la luna, ¿no? Hace poco tuvimos un eclipse. La miel y la levadura. ¿Eh? La miel y la levadura. La miel y la levadura. Me encanta que has dado este ejemplo. Tú eres un muchacho inteligente, ¿ves? Yo a los inteligentes los siento para acá. Ahora dicen, para acá, ahora van todos corriendo para allá. Se sentaron del lado los brutos. Este se la sopó, yo sé. Pero todo, si sigue leyendo hasta el capítulo 8, todos estos acontecimientos fueron hasta el diluvio. Y después. Antes diluviano, no después. Sí, después está diciendo y después. Sí dice. ¿Cómo que no dice? Lea ahí qué dice. ¿Qué dice? Y también después. ¿Después de qué? Del diluvio. No menciona que fue el diluvio. Ok. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Qué días? En los días de... Antediluviano. Asumimos que era antidiluviano. No asumimos, es eso. El contexto, la razón, el capítulo 6 es el capítulo del diluvio. El Señor está diciendo, oye, hazte un arca porque voy a acabar con el mundo. Entonces dice, había en aquellos días, ¿qué días? En los días en que Noé estaba allí. En los días de Noé estaba pasando estas cosas. Había gigantes, había una... Y de hecho, no solamente gigantes, no nos entra en detalle la Escritura, pero probablemente hubo ciertas monstruosidades que fueron creadas, porque el Señor destruye no solamente a los hombres, dice a toda carne, a animales, a todos. Yo no sé lo que habría ocurrido ahí en ese momento. Ahora, pero dice que fueron varones de renombre, ¿no? Espera, una pregunta a la vez. Entonces dice, antes, ¿qué antes? Antes del diluvio, no antes de Cristo, y después, y también después. ¿También después? ¿De qué? Después del diluvio. No hay otro después en este contexto del capítulo 6. ¿No? Ahora, quiero volver a lo que dijiste tú, Gabrielito. Vuelve a mencionar. La miel y la levadura. La miel y la levadura. ¿Por qué es inmundo hacer eso? Ese tipo de mezclas. No se podía mezclar el algodón con el lino, con la lana. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está enseñándonos aquí? Quiere decir que había mezclas, como nos dice Ireneo, dice uniones ilegítimas, prohibidas. Y nótese que el nombre que se le da a estos espíritus son espíritus inmundos. Dios no creó ningún espíritu inmundo. Dios creó las luces, creó a los ángeles, a seres angelicales, creó arcángeles, los 9 coros de ángeles los creó Dios. Dios no creó nada inmundo. ¿Y de dónde vienen entonces estos espíritus inmundos? Quiere decir que son el resultado de una unión. ¿Entiende cómo va la cosa? Y les voy a leer algo interesante en el libro de Enoch. Ahora, como les digo, el libro de Enoch no es canónico, pero lo que sí es útil el libro de Enoch, primeramente porque esto lo estaban leyendo los apóstoles, lo están citando. Quiere decir que los apóstoles estaban bien versados en este tipo de literatura. Y el valor que tienen estas cosas es que nos llevan a pensar cuál era, cómo pensaban los antiguos sobre estos textos. Y esa es la importancia que tienen, ¿no? Si usted quiere saber, por ejemplo, cómo pensaban la gente en los años 30, mire los periódicos, lea la literatura que se publicaba en ese entonces. Si usted quiere saber cómo pensaban los hombres en el siglo XIX, ¿qué tiene que hacer? Bueno, léase a Dostoyevsky, léase a Honoré de Balzac, ¿no? A los autores de ese tiempo, ¿no? Y si usted quiere saber cómo actúa la gente hoy día, no lea nada, porque nadie lee. Mire un meme. Pero bien, en el capítulo 1 dice 19, y Uriel me dijo,
Aquí estarán los ángeles que se han unido a las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes. Están definiendo a la humanidad y la llevarán por mal camino para que sacrifiquen a los demonios como a dioses. Aquí permanecerán hasta el gran día del juicio, en el que serán juzgados hasta que se acaben con ellos. Y también las mujeres de los ángeles que se extraviaron serán castigadas. Solo yo, Enoc, vi la visión, el fin de todas las cosas, y nadie verá como yo he visto. Pero quiero que vean también, a ver si dice aquí en este texto. Dice, desde los días de la matanza, destrucción y muerte de los gigantes, de cuyas almas me leerá antes. No temas, Enoc, varón justo y escriba de justicia, acércate, oye mi voz y di a los vigilantes del cielo que te he enviado para que intercedas por ellos. Es decir, en la historia de Enoc, los ángeles le piden a Enoc que interceda por ellos frente a Dios, y Dios se enfurece y dice, ellos fueron creados para protegerlos a ustedes, no para que tú intercedas por ellos. Entonces dice, tú debes interceder por los hombres. Ellos le dijeron, no, y no los hombres por ti. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto y santo y eterno, y os habéis acostado con mujeres y os habéis contaminado? Os habéis casado con las hijas de los hombres y habéis tomado para vosotros mujeres, y habéis hecho como los hijos de la tierra, y habéis engendrado gigantes como hijos vuestros. Y aunque erais santos espirituales que viviesen en la tierra, os habéis contaminado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado niños con la sangre de la carne, y como hijos de los hombres habéis codiciado la carne y la sangre, como hacen también los que mueren y perecen. Por eso también les ha dado esposas para que preñen y engendren hijos de ellas, para que así nada les falte en la tierra. Pero vosotros erais antes espirituales, viviendo la vida eterna, e inmortales por todas las generaciones del mundo. Por eso no os he designado esposas, porque en cuanto a los espirituales del cielo, en los cielos está su morada. Y ahora, los gigantes que son producidos de los espíritus de la carne serán llamados espíritus inmundos en la tierra, y en la tierra será su morada. Los espíritus malignos que han procedido de sus cuerpos, porque han nacido de los hombres y de los santos vigilantes, es su principio y origen primero. Serán espíritus malignos en la tierra, y espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo está su morada, pero en cuanto a los espíritus de la tierra que nacieron sobre la tierra, en la tierra será su morada. Y los espíritus de los gigantes afligían y oprimían y destruyen, atacan, hacen batalla y obran destrucción en la tierra y causan disturbios. No toman alimento, pero sin embargo tienen hambre y sed y causan agravios. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque han procedido de ellos. Desde los días de la matanza, destrucción y muerte de los gigantes, de cuyas almas son los espíritus, habiendo salido, destruirán sin incurrir en juicio. Así destruirán hasta el día de la consumación, el gran juicio en el que se consumará la era sobre los vigilantes y los impíos, que se consumará por completo. El pensamiento era de que los demonios, o lo que se llama demonio, eran las almas de estos gigantes que una vez que morían andaban vagando por el mundo. Y entonces por eso vemos que el espíritu, por ejemplo, que el Señor Jesucristo echa del endemoniado gadareno, desea entrar en un cuerpo. Un ángel encontraría, por ejemplo, Satanás, encontraría indigno de sí poseer a un ser inferior como lo considera al hombre, y mucho menos a un cerdo. Pero vemos que en estos espíritus inmundos, una de las cosas que buscan en el libro de Isaías y en el libro de Jeremías, dice que Babilonia será desierta y será convertida en una morada de chacales y de avestruces y de hurones. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los demonios que iban a vivir o a habitar los cuerpos de estos animales inmundos. Entonces,
La noción que existía en el tiempo, en el primer siglo, era que los demonios eran el resultado de las almas de los gigantes que habían perecido y que buscaban poseer o entrar en un cuerpo humano como una forma parasítica, ¿no? Para existir o causar todo el caos que causaban, ¿no? Esa es la noción. Este libro fue escrito hace 300 años antes de Cristo. Este era el pensamiento de por lo menos los teólogos, etc. Los judíos mismos reconocen o enseñan, también errado, que los demonios fueron creados el día sexto de la creación a las 12 del día. ¿Okay? Ellos piensan que los demonios, de hecho en los musulmanes creen en lo que se llaman los genios, ¿no? El jinn en el Corán, que son un ser creado del fuego, ¿okay? No son ángeles, sino que son seres que fueron creados. Ese es el pensamiento de los musulmanes. Y los judíos piensan que los demonios fueron creados a las 12 del día sexto. Curioso. ¿Por Dios? Sí. Ellos, en el judaísmo rabínico, de hecho creo que eso en los Midrash, en el Talmud también menciona eso, que los demonios fueron creados en el día sexto, ¿okay? Pero que ellos desobedecieron a Dios, etcétera, cayeron en condenación. Estas son varias teorías que explican la cuestión de los demonios, ¿okay? Curioso, hay que mencionar que en el Salmo 91 dice que no temeré pestilencia que ande en mediodía, pero la palabra pestilencia, como se traduce, ¿okay? puede decir pestilencia o puede traducirse también como demonio. De hecho, la Vulgata de Jerónimo dice nec demonium perambulante meridiano, dice ni los demonios que perambulan en el mediodía o en el meridiano, ¿okay? Ahora bien, la Escritura no nos dice estos detalles. Yo les he compartido todo esto porque yo sé que existe gran curiosidad y vivimos en una era de información donde yo sé que hay algunos hermanos que han estado curiosos viendo chimorrones, la curiosidad, y han extendido su mano y han tomado de un fruto del conocimiento de cosas que no. Ok, entonces les comparto todo esto, no porque estos sean enseñanzas dogmáticas, ok, sino simplemente que son formas de interpretar estas cosas. Lo que sí sabemos es, lo que la Escritura nos está dando testimonio es que hubo una unión ilegítima entre los ángeles y los hombres, y que del resultado de esa unión salieron estos gigantes, ¿ok? Consecuente con ese pensamiento, cabe pensar que las almas de estos seres no es igual que el alma que Dios creó y le infundió al hombre en su aliento, sino que es una perversión, ¿okay? Del orden creado de Dios. Entonces, ¿tiene sentido que los espíritus inmundos sean las almas desencarnadas de los ángeles, de los gigantes? Sí. ¿Creo yo eso dogmáticamente? No. ¿Por qué? Porque la Escritura no me lo dice. Y yo no creo nada dogmático que la Escritura no me dice claramente. Lo sostengo de una manera diciendo, esto es posible, me parece que tiene sentido en el contexto de lo que la Escritura nos revela, pero no sostengo esto como una postura dogmática. ¿Ok? Dice que fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Los ángeles, no los demonios. ¿Ok? Los ángeles. De hecho, nótese algo interesante. En el libro son ángeles inmundos, son inferiores. No son ángeles, los ángeles no pueden ser inmundos porque los ángeles fueron creados por Dios. Entonces, no son el resultado de una unión inmunda. Okay. Lo inmundo, en la Biblia siempre que se refiere a lo inmundo, se está refiriendo ¿a qué? A uniones ilegítimas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dice, no cocinarás a un corderito en la leche de su madre. ¿Okay? Entonces, hay una mezcolanza, algo que es inmundo. ¿Okay? Entonces, una unión ilegítima es lo que se refiere en la Escritura como algo inmundo. Entonces, cuando dice que es el espíritu inmundo, ¿a qué se está refiriendo? No es un ángel. Un ángel no es una creación inmunda. ¿No? Ok, vamos a terminar ahí para dar tiempo a las preguntas. Recoja los papelitos. Los inmundos papelitos. No. Es algo como que está en duda, ¿no? El Señor no lo dice. Del diluvio se rayó todo.
No sé. Raer. Se acabó con todo. Lo acabó con Ya, lo todo. acabó. Se supone que se acabó todo esto antes. No. Pero vamos, ve, deje que llegue la Torre de Babel. Recuerde que no hemos terminado. Yo tengo un tío. En la parte de Josué. Yo tengo, sí. Cuando van a ver a los A los gigantes. gigantes. Mira que yo tengo un tío que dice, esta historia es más larga y tiene segunda parte. Dos papelitos, dos miserables papelitos. A ver, dime. No, que No hemos acabado, hermanos. Cuando menciona de esa unión, deberíamos entender que se materializaron para poderse unir a las hijas de los hombres, o pudo venir en un sentido espiritual sobre las hijas de los hombres. Agustín niega a los ángeles un cuerpo. Disculpa. Tomás de Aquino dice que los ángeles no tienen un cuerpo, que no tienen extensión. Agustín dice que ellos tienen un cuerpo etéreo. Yo estoy de acuerdo con Agustín, no estoy de acuerdo con Aquino. ¿Por qué razón? Porque la definición que yo tengo de cuerpo es lo que diríamos que es una categoría de metafísica, al decir que un cuerpo es todo aquello que tiene un extensio, todo lo que tiene una extensión limitada. ¿Okay? Lo único que no tiene límite, que es ilimitado, que no tiene límite de extensión, sino que es un plenum, un extensio plenum, es Dios. Dios no tiene límites. Dios es un espíritu puro. En él no hay sombra, ni mutación, ni limitaciones, ni nada. Ahora, si un ángel no tiene cuerpo, significa que tiene una extensión ilimitada. Quiere decir que tiene que haber algo en su sustancia que limita su forma. Es decir, la forma del ángel es un cuerpo que lo limita. No es un cuerpo material, pero yo hago esta distinción porque me parece que es una distinción importante. El ángel tiene un cuerpo físico, pero no material. El alma, en cierto sentido, informa al cuerpo material, pero el alma también tiene un cuerpo físico. Físico lo estoy usando no en el sentido de material, porque usted piensa físico, a lo mejor piensa que estoy hablando de más. No, la materia es algo. De hecho, déjame dar un dato curioso para los conocedores de la física. 98.7% de los átomos es espacio vacío. Quiere decir que 98.7% de su cuerpo es espacio vacío. Y no hay de todos los cuerpos. Si usted tiene un átomo, de todos los cuerpos, toda la materia, si usted tiene un átomo y el núcleo de ese átomo es del tamaño, ¿okay?, de una pelota de básquetbol, el electrón más cercano está a la distancia de 1 milla. ¿Okay? Entonces, en realidad lo que nosotros pensamos como algo sólido o materia es una ilusión de los sentidos. ¿Okay? No voy a entrar en eso. De ahí la teoría, hermano, que se ve en películas, ser que atraviesan la pared. Bueno, de hecho, eso es lo que se llama quantum tunneling, y de acuerdo a la teoría de cuántica moderna, eso es posible. Es posible, lo que si tuviéramos una infinidad de tiempo, ¿ok?, y usted comienza a probar, y si usted sigue haciendo eso por una infinidad de tiempo, va a dar la probabilidad de que en un momento usted va a hacer así y los átomos van a estar alineados de tal manera que puede traspasarlo. De hecho, es posible disparar un fotón que pase por una lámina, ¿no?, y lo traspase sin causar ningún daño. Eso en teoría es posible. Yo sí sé que en el nuevo mundo eso va a ser posible porque el Señor lo hizo con el cuerpo que tenía. Dice que estando la puerta cerrada, Él se puso en medio de ellos. Y sin embargo, tenía sus heridas, comió pescado, etc. Pero pasó por una puerta, ¿no? Entonces es un cuerpo glorificado, que es un cuerpo que responde a unas leyes un poquito diferentes a las nuestras. No completamente diferentes, pero algo diferentes a las nuestras. ¿Okay? Ahora, referente a la pregunta que tú hacías, quiero darte este ejemplo, porque yo sé que a veces es difícil entender que como un espíritu puede hacer que algo material consiga. Una mujer no es algo material solamente, ¿okay? El ser humano es un espíritu, tiene una sustancia espiritual que es el alma encarnada. La concepción
no es algo físico, es algo espiritual. Es el alma lo que le da vida. Cuando el Señor creó al hombre del barro, era un muñeco de barro. Lo que hace a ese muñeco de barro un hombre es cuando el Señor sopla el aliento de vida, el ruaj, el espíritu, es lo que lo hace un ser viviente. Lo que da vida no es la materia. Lo que da vida es ¿qué cosa? Es el espíritu. Lo dice claramente la Escritura. Entonces, si usted piensa en la concepción del hombre, ¿qué es lo que hace que estas células qué es lo que provee? La palabra... Pero eso, la preguntaba porque, exacto, ¿cuál es el testimonio que tenemos, por ejemplo, en la concepción? El ángel le dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Eso es lo que le dice a María. Entonces, era para más o menos ver si era una línea parecida a esto o sí. De repente hubo una manera en que tangiblemente pudieron tener contacto con bueno, pero es que hubo un contacto con el Espíritu Santo cuando hubo una concepción con María. Es decir, el Espíritu Santo básicamente entra y le dice, le ordena, informa. La palabra informar es traer o imponer la forma dentro de. Cuando hablamos de informática, ¿qué es lo que es el código genético, etcétera? Es información. ¿Y qué es lo que determina que esto va a estar viviendo, que esto se va a organizar de esta manera? El alma, ¿no? Aristóteles dice que lo que hace, lo que da vida, el principio de vida es precisamente el alma, porque el alma informa, es el principio organizador, es el que da la información de cómo estas proteínas tienen que sintetizarse y juntarse, todo esto para formar el ADN y el ADN. ¿Qué es lo que guía ese proceso? ¿Qué es lo que está guiando ese proceso? El espíritu, ¿no? Es el alma, es lo que guía eso. Entonces, no necesito, por ejemplo, Dios no necesitaba de un hombre para que María concibiera. ¿Por qué? Porque todo el material ya estaba ahí en María. Todo lo que es necesario para ser un ser humano está ahí en la mujer. El Señor viene con su Espíritu Santo y aporta eso y guía ese proceso. Por tanto, el ser que Él crea es un ser santo. De la misma manera que los ángeles, que tienen un cuerpo mucho más sublime que el de nosotros y tienen muchas potencialidades que nosotros no tenemos, no nos debe de ser sorprendente. Sí. Si un hombre puede hacer que una mujer conciba, ¿cuánto más un ángel? ¿No iba acaso el ángel que estaba parado, que no podía ver Balaam, no lo iba a matar con una espada? Era una espada invisible. ¿Cómo puede entonces una espada inmaterial matar algo material? ¿Se ha puesto a pensar en esto? 180.000. Los 185.000 que fueron muertos ¿no? Un solo ángel. ¿Y cómo entonces un solo ángel? 185.000. ¿Cómo entonces explicamos también que cuando los ángeles se aparecían? ¿Y cómo es posible que el ángel que va a Sodoma y Gomorra agarre de la mano a Lot? ¿Por qué no pasó y la mano se le fue como un fantasma? No son fantasmas, ¿ok? Son ángeles. Y agarraron físicamente. Los ángeles cuando se presentan, ¿ok? Tienen cuerpos físicos, no materiales, físicos. De repente tiene su potestad de poder materializarse cuando... Absolutamente. Ok, la pregunta que no la he contestado, disculpe. Okay. No sé por qué me pusieron la fecha. Gracias por informarme que estamos en el nuevo... ¿Por qué el versículo C4? O sea, ya todo Alirio, presta atención. Porque eso cuando yo hice la pregunta... No sabía, ok, gracias. Bueno, ¿para qué traigo el papelito? ¿Qué es lo que digo? La perdona. La perdona. Se tapa los oídos la hermana. Por la vocecita de Alirio. ¿Por qué no podía mezclar la miel? Ay, Dios mío, ¿para qué? La miel con la... A ver, tú que fuiste el que trajiste el ejemplo, ¿por qué no se podía mezclar la miel con la levadura? La levadura era un significado de corrupción y la miel era como el Levítico, era como placer humano y fermentación. Entonces ese sacrificio a Dios no era permitido. ¿Eso era? ¿Te pregunto? No, eso creo que... ¿Escucharon ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Ya respondió. A ver, ¿usted escuchó lo que dijo? No. Ah, bueno, repite para que yo lo diga. No prestó atención. Repite ahí. Escuche. En Levítico dice da a entender que la levadura es como la corrupción en la hora de sacrificio y la miel es como el placer humano y la fermentación. Entonces uno cuando va a sacrificar en Levítico no podía poner eso en el altar. ¿Eso es? En el Levítico 21, si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuando da la ley y también dice que todo sacrificio
tenía que ser, ¿qué cosa? Salado. Había que echarle sal al sacrificio. ¿Por qué? Porque la sal purifica. ¿Okay? Entonces, todos los sacrificios se les echaba sal. Pero no se le podía poner, por ejemplo, cuando se hacían los sacrificios de los cereales, los panes, etc., se les echaba sal, pero no se les podía poner miel o no podían tener levadura. ¿Entiendes? Por esa razón. En Levítico. En Levítico. Es interesante, pastor, lo que estamos viendo, porque así como hubo por esta unión, si lo dejamos delante de Dios algo abominable, es la misma expresión que el Señor utiliza cuando, por ejemplo, cuando se habla de las inmoralidades sexuales, habla de que el hombre no vaya a tener contacto sexual con animales y viceversa. La mujer no se va a poner delante de los animales para eso, porque sería una distorsión terrible del orden divino. Del orden divino y de la creación de Dios. Y dice que ese pecado es abominación. Abominación. Entonces, o sea, es inmundicia. Pero cuando llega hay unos que tienen una consecuencia. No, es pecado, pero no todos los pecados son pecados. Correcto. Porque moralmente hay pecados que son peores. Claro. Es lo que se llama, por ejemplo, ¿qué es peor? ¿Acostarse con un puerco o matar a una persona? Matar a una persona. ¿Qué creen ustedes? Matar a una persona. Acostarse con un puerco. Oh. Es peor, acostarse moralmente. con un ¿Por qué? puerco. Porque tener relaciones con un puerco, estoy hablando de esto porque es algo que ocurría en la antigüedad. ¿Ok? Se cometían actos viles. Y la razón por la que eso es peor es porque es un pecado contra naturaleza. Correcto. Los pecados contra... Ok, de hecho, Aquino habla de eso en la Suma Teológica. Él nos habla de que todos los pecados son pecados. ¿Okay? Pero moralmente hay pecados que son peores, que requieren un castigo mayor, ¿no? Por ejemplo, si un hombre mata a otro hombre, no ha cometido un pecado contra naturaleza. Si un hombre, por ejemplo, viola a una mujer, cometió un pecado, pero no cometió un pecado contra naturaleza. ¿Qué pasa ¿no? con la homosexualidad? Es un pecado contra naturaleza. Y es uno de los más bajos. Más bajo que ese está la bestialidad, que es tener relaciones con animales. Entonces, esos dos, en cuanto moral, son los pecados más peores. Cuando dice todos los pecados, Jesucristo dice todos los pecados serán perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Específicamente ahí, o sea, todos están hasta estos pecados contra la natura y todo lo demás serán perdonados, bueno, pero no contra el Espíritu. En el libro de los Romanos, ¿no? Y dice en el libro, creo que es el libro de los Corintios, cuando habla que dice que no dice ni los, ¿cómo dice? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿no? La palabra griega es, porque la forma en que se traduce, de hecho, la palabra es malakoi y aserkontai, ¿ok? Malakoi eran los hombres que hacían el acto de la mujer, ¿ok? En una relación homosexual. Y el aserkontai era el que hacía el acto del hombre. Dice, ninguno de estas personas que hacían esto, y tenían roles específicos, por ejemplo, en la prostitución ritual. Entonces dice, ninguno de los que hace esto, dice, heredará el reino de los cielos, ¿no? Entonces, pero el Señor dice todas estas cosas listas, dice, pero algunos, dice, eso era algunos, ¿no? Entonces, pero el Señor nos libró. Entonces el Señor puede librar de incluso los pecados, todo pecado. El único pecado que no perdona el Señor, que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es la apostasía. Contra ese pecado no hay... El negar el Espíritu Santo. Claro. El negar. Ok. ¿Preguntas han sido contestadas? Sí. Okay. Volvemos al capítulo 6. Mariana, ¿está todo bien? Ok, me alegra. Ok, seguimos en el 6. Seguimos en el 6, pero yo espero que ya ya terminemos la otra parte cuando lleguemos, por ejemplo, a hablar del arca, que hay tanto que aprender sobre el arca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Guía, Espíritu Santo, a nuestros pensamientos y a nuestras mentes, Señor, a contemplar tus verdades, Señor. Hay cosas que tú no nos revelaste, Señor, que están ocultas. Tú tienes tus razones. Ayúdanos, Señor, a estar contentos con las cosas que nos has revelado, Señor, y a aceptar aquello que no nos has revelado, porque es para nuestro bien, Señor. Así como nosotros muchas veces no le decimos ciertas cosas a nuestros hijos, porque no tienen la capacidad de entenderlo. Damos gracias porque todas las cosas que han sido reveladas son para nuestro bien y actúan para nuestra perfección y nuestra salvación, Señor.
Ayúdanos a regocijarnos en esto. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.